Krishna, Hare Rama, Haribol, Haribol, Haribol. Estamos leyendo el Sri Vayana Raharsha gracias a Bhaktivinoda Thakur y a todos los acharyas que nos han iluminado y que nos siguen iluminando. Entonces, el tema que él está tocando es sobre los anartas. Que los anartas, como ya se sabe, son las condiciones que nos limitan para comprender nuestra naturaleza espiritual. Hay 4 tipos de anarta, ¿verdad? Una es la ilusión acerca de la identidad real, el otro anarta es anhelo por las cosas materiales o temporales. El otro anarta es las ofensas. Y la debilidad del corazón es el 4º anarta. Entonces estos anartas tienen subdivisiones. En otros videos he hablado de las 2 subdivisiones anteriores que son, digamos, esta de la ilusión de no identificarse correctamente con su cuerpo espiritual y la ilusión de buscar disfrutar de la naturaleza material. Entonces, el siguiente tema con sus subdivisiones es el aparat, ¿verdad? Radha es un nombre de la consorte de Krishna, Radharani. Significa también aquella que dispensa beneficio, que da placer a Krishna, y también puede significar dulzura, y tiene muchos significados importantes donde muestra la cualificación nata, la palabra radha, ¿verdad? Pero apa quiere decir lo contrario, aparadha, o sea, que se traduce en español como ofensa, ¿verdad? Lo contrario a lo bueno, en otras palabras. Entonces dice aquí, tal como se menciona en el Anaya Sutra, hay 4 clases de aparadha. Uno es ofensa al nombre del Señor Supremo. Hay 10 ofensas que debe evitarse al cantar el santo nombre del Señor, descrita en el néctar de la devoción. La siguiente es ofensa a la forma de la deidad del Señor Supremo. La otra es ofensa a aquellos que pertenecen a Krishna, es decir, el Ganga, el Yamuna, Giriraj, el Dham y los pies de loto de los devotos. El Yamuna es un río, el Ganga es un río y Giriraj es una montaña, que son consideradas sagradas para nuestras creencias. Y la 4ª ofensa es ofender a otras entidades vivientes que son partículas infinitesimales de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, estas ofensas, una tiene que ver con el nombre del Señor Supremo, ofendemos al Señor, el nombre del Señor Supremo. La otra es la ofensa a la forma de la deidad del Señor Krishna, que la forma de la deidad del Señor Krishna, hay muchas maneras de representarlo, a través de pintura o a través de piedra o de madera, ¿verdad? Y entonces eso es para establecer una relación con el Señor Supremo. También la otra ofensa es las cosas que pertenecen al Dham, ¿verdad? Al lugar donde Krishna ha ejecutado sus pasatiempos, como el Ganga, que ahí Chaitanya Mahaprabhu ejecutó su pasatiempo, el Yamuna, donde Krishna ejecutó su pasatiempo, Giriraj, que es la reina de la colina. Entre todos los Haridas o sirvientes del Señor Supremo, el más destacado es la colina de Govardhan, y ella a su vez es el Señor Supremo y a la vez un sirviente del Señor Supremo. Es que el Señor Supremo, sus primeras expansiones son Él mismo directamente y también son sus sirvientes, como el caso de Balaram. Hay muchas expansiones directas del Señor Supremo que son sus sirvientes. Y como dije anteriormente, el concepto del servicio aquí es recíproco, o sea, el Señor sirve a sus devotos y sus devotos sirven al Señor Supremo. Entonces también la siguiente ofensa es ofender a las entidades vivientes que son parte y porción del Señor Supremo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los mosquitos son muy fastidiosos, pero ellos tienen una función,
la verdad, honestamente hablando aquí entre nosotros, los mosquitos a mí son los animales que más me fastidian. Y se sobreentiende que uno debe respetarlos. Yo cometo la ofensa hacia ellos que busco cómo eliminarlos cuando me molestan, pero es una ofensa. Igual con los insectos, buscar la manera de que ellos van, por ejemplo, las hormigas, si uno no deja desperdicio, ellas no aparecen. Las hormigas entonces lo que hacen es buscar limpiar, ellas son limpiadoras. Hay personas que odian y temen a las cucarachas, a los ratones y a otros seres vivientes, ¿verdad? Pero todos estos seres vivientes son almas condicionadas que hay que darles sí su espacio y su respeto. Tampoco es que uno va a dejar que esas entidades vivientes usurpen nuestro área, porque también cuando el rey Vena cometió la falta de decir que lo adoraran a él y no al señor Vishnu, los sabios que no intervenían en el asunto de administración de Estado, porque Vena se supone que era el que debería manejar el Estado, se molestaron mucho cuando se le prohibió que ellos adoraran al señor Vishnu y dejaran de hacer ceremonia de sacrificio y cantar los santos nombres del señor Vishnu. Entonces, estos grandes sabios, estos sadhus, estos brahmanas, utilizaron la palabra hasta un alacrán y una serpiente, si es hasta un sabio se regocija cuando se mata. O sea, si estos animales también irrumpen incorrectamente en la vida de uno tiene que proceder, ¿verdad? Porque son usurpadores, como también se explica en el Bhagavad Gita, que si una persona se mete con tu esposa, en esa cultura anteriormente ocurría, o si te robaba, o te quitaba los bienes tuyos, el terreno, ¿verdad? Usurpaba tu espacio, era un asunto que se podía condenar hasta con la muerte el delito. Entonces, para que haya un orden social tiene que haber respeto entre todas las partes. O sea, aquí no estamos hablando de una humildad falsa, no de esa humildad que voy a aguantar todo lo que me hagan y me digan, no. Hay que proceder con respeto, con una actitud como dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, más humilde que una hojarasca en la calle, más tolerante que un árbol y está dispuesto a ofrecer respeto a todos los demás. Y si la Narayana Maharaj dice a todos los demás de acuerdo a su posición. Entonces, considerarse más humilde que una hojarasca ante el Señor Supremo y más tolerante que un árbol ante las situaciones que se presentan en la naturaleza, pero también hacer que los otros respeten nuestra condición. Hubo una vez una serpiente que solía picar a las personas que caminaban de un pueblo y la gente estaba muy asustada, pero demasiado asustada. Y llegó Narada Muni a ese pueblo y nadie podía atrapar a esa serpiente ni matarla. Entonces estaban asustadísimos por el ataque de la serpiente. Entonces le dijeron a Narada Muni que siendo él un sabio, ¿qué podía hacer? Llegó y conversó con la serpiente y le dijo, ¿tú no te das cuenta que si tú haces daño a otras entidades vivientes, ellos temen? Y tú lo que haces es desarrollar más ira y no hay tranquilidad en tu mente. Me parece que deberías dejar de estar atacando a los seres humanos que pasan por aquí. Tú ni siquiera usas el veneno para comértelo porque tú no te comes a esos seres humanos. Utilízalo correctamente para comerte los roedores y así ayudas a los seres humanos. Entonces le dio un buen consejo y ahí le habló sobre la condición de su naturaleza espiritual que estaba condicionada en ese cuerpo temporalmente y que podía tener la oportunidad de desarrollarse al punto de ser un ser humano y desarrollarse hasta el punto de lograr la perfección en la vida espiritual. Entonces la serpiente quedó muy satisfecha con las instrucciones de Narada Muni y decidió no picar a nadie o no morder a ninguna persona. Pero las personas entonces se convirtieron en abusivas hacia la serpiente. La pateaban, la arrastraban, jugaban con ella, ¿qué no hacían con ella? Y ella siempre diciendo, bueno, tengo que ser tolerante y más humilde que una hojarasca en la calle, y más tolerante. Mi guru me instruyó sobre este tema y yo tengo que obedecer a mi maestro espiritual porque quiero autorrealizarme. Pero él estaba equivocadamente manejando la situación. Entonces, Narada Muni
dijo, ¿verdad que yo tengo una serpiente discípula por este pueblo? Voy a visitarla, a ver cómo está. Debe estar muy bien, ¿verdad? Meditando en el Señor Supremo y buscando cómo autorrealizarse y demás. Y cuando llega la serpiente está toda desvalida, no come, casi, o sea, no come difícilmente porque no podía, ya que estaba fracturada, muy fea se veía la serpiente. Entonces Narada Muni le dijo, ¿qué te pasó? Y la serpiente le dice, Gurudev, usted me dijo que no mordiera a ningún ser humano y mire lo que me está pasando. Entonces Narada Muni dice, estás siguiendo las instrucciones incorrectamente. Ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente. Cada vez que se te acerque un ser humano, amágalo. No lo piques, no lo muerdas, pero amágalo. Y así no te molestarán. Y ahí entonces se crea un respeto mutuo. Y eso es una humildad consciente, ¿verdad? Y una tolerancia consciente. Entonces la serpiente procedió de acuerdo a la instrucción de su gurú. Muchas veces nosotros malinterpretamos las instrucciones que nos dan y tenemos nuestras dificultades, y por eso es muy necesario tener un gurú para que nos instruya y nos guíe correctamente. Porque la idea es desarrollar bhakti, devoción por Krishna. Salir de este mundo con todas las glorias de ser un devoto del Señor Supremo, pero eso hay que practicarlo en esta vida. Así funciona esto. No es que después de la muerte veo cómo practico, no. O sea, el cuerpo se nos está dando, el cuerpo humano es muy difícil de obtener, ¿verdad? Imagínense, entre 8.400.000 especies que hay en el universo, contadas de acuerdo a los Vedas, hay 400.000 humanas, y no todas las formas de vida humanas tienen conciencia espiritual, ni la facultad de desarrollarse espiritualmente, ni el kripa o la bendición de un acharya o un maestro espiritual. Entonces, si hemos conseguido así estar iniciado por un maestro espiritual y la oportunidad de asociarnos con devotos del Señor Supremo, debemos aprovechar al máximo esta forma de vida humana, porque no sabemos en qué tiempo vamos a morir. Hay un dicho que dice, vive como si fueras a durar 100 años y también vive como si fueras a morir dentro de un instante. Entonces hay que arreglar las cosas también física al servicio de Krishna. Uno, por ejemplo, debe practicar la limpieza, bañarse, comer sanamente, por ejemplo, no comer carne, huevo ni pescado, y comer productos vegetarianos que sean sanos, no muy picante, no muy salado, o sea, no con tanta especie. Regular todo el asunto, manejarnos con regulación, eso es muy importante, ¿verdad? Buscar un balance. Si nosotros realizamos esa actividad de esa manera, como decía mi Guru Maharaj Srila Prabhupada, él decía, nosotros tenemos que manejarnos como se maneja un tren. Un tren necesita 2 rieles, ¿verdad? Entonces un riel es mantener el aspecto físico y el otro riel es mantener el aspecto espiritual. Entonces, somos almas espirituales. Eso por lo menos debemos ya tenerlo claro desde el ángulo teórico, ¿verdad? Lógicamente que uno también siente la importancia de calmar la ansiedad que hay en este mundo. Ahora se le llama la ansiedad estrés. Bueno, se le llame como se le quiera llamar, sigue siendo perturbación. Entonces, hay mucha perturbación en el medio ambiente. Y lo más sano es el desarrollo espiritual, como le dije, paulatinamente con las condiciones físicas, materiales, ¿verdad? Hay que trabajar para mantener el cuerpo, hay que vivir una vida sana, ¿verdad? No intoxicarse, no realizar juegos de azar, evitar el sexo ilícito, porque el sexo ilícito en realidad crea muchos problemas, tanto a nivel emocional como físico, enfermedades y demás, ¿verdad? Evitar al máximo cometer la falta más grande que existe de estos 4 que estoy mencionando, que es comerse a otros animales. Nosotros somos animales y no debemos comernos a especies similares a las nuestras, ni a nuestras especies, ¿ves? O sea, no comer carne es muy importante para que la conciencia nuestra tenga un nivel diferente.
La alimentación es muy importante para el desarrollo de la conciencia. Por ahí se dice que tu alimento sea tu medicina. También comúnmente dime qué comes y te diré qué estado de conciencia tengas. Entonces mucha gente no le da importancia a esto de no comer carne, pero en nuestra creencia, los seguidores de Krishna, sabemos que el pecado más grande ante Krishna es comer carne, huevo y pescado. Y por eso lo evitamos al máximo. Es el pecado que no se permite violar. Todavía los otros, la intoxicación, juego de azar y sexo ilícito, hay una concesión, ¿verdad? Pero si un devoto come carne, huevo, pescado, entonces ya puede considerarse que no está aceptado por nuestras creencias. Así funciona esta metodología. A veces hay que ser radical, hay que ser consciente, ¿verdad? Hay que ser balanceado, como lo que le recomendó Narada Muni a la serpiente, para que nosotros podamos ir percibiendo la dulzura del canto del santo nombre y poder percibir al Señor Supremo en su esencia. El Señor Supremo no está obligado a manifestarse ante nosotros. Muchas personas hemos cuestionado el hecho de por qué el Señor Supremo no se presenta y por qué hace lo que hace. Él hace lo que hace porque Él es autócrata, la autoridad suprema, ¿verdad? Entonces, Él puede hacer lo que quiera. Y Él nos presenta una oportunidad de conocerlo a través de su devoto. No hay otra manera. La misericordia del Señor Supremo se manifiesta a través del devoto y el devoto nos da el santo nombre y nosotros practicamos el santo nombre por mandato del devoto puro del Señor Supremo. Es muy difícil encontrar un devoto puro, pero hay diferentes categorías de devotos y cualquier devoto que le dé a uno una lección sobre los temas espirituales ya es un guía, es un maestro de diferentes niveles. Hay devotos que no pueden liberarlo a uno porque todavía están condicionados, pero sí pueden darle una orientación a uno y que uno aprenda a practicar este proceso, que es un proceso auténtico, que ha venido por generaciones y generaciones practicándose a través de millones y millones de años. Aquí no estamos hablando de miles de años como los historiadores que reencuentran un pedazo de algo material y entonces concluyen que esa civilización duró 10.000 años. ¿Qué 10.000 años de qué? La civilización humana, según los Vedas, siempre ha existido. Lo que pasa es que hay ciclos de yugas, que ese es un tema que hay que explicar en otro video. La civilización humana siempre ha existido. El Señor Supremo siempre se ha manifestado ante la civilización humana. Así que es una sabiduría que tiene demasiado tiempo. Es más, es una sabiduría que es eterna. Porque viene directamente del Señor Supremo. Y nos da esa oportunidad de conocerle a través de su medio, que es el devoto. El devoto es como el rayo del sol. Antes de ver al sol, ¿qué vemos primero? La luz que es forjada por los rayos del sol. Antes de poder ver al Señor Supremo directamente cara a cara, lo vemos a través del devoto puro del Señor Supremo que nos instruye acerca de la naturaleza del Señor Supremo. Así funciona esto. Y es práctico. Estamos hablando de una metodología práctica, ¿verdad? Aquí podemos hablar de objetividad en este punto. Hay temas que todavía se convierten en subjetivos porque no hemos podido comprenderlo, porque no lo hemos podido percibir, no lo hemos podido captar, etc. Pero esto es práctico y objetivo. Así que cantemos Hare Krishna, que es la práctica más sublime que hay para un desarrollo espiritual. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare, Hare Bol.